carta a los Efesios, su tema principal es acerca de las riquezas que nosotros como iglesia tenemos en Cristo Jesús. Y qué interesante poder estudiar todas las riquezas que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús y que nos ha dado como su iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. Al comienzo de este estudio, yo les contaba acerca de una anécdota de una mujer que era multimillonaria, la primera mujer magnate de los Estados Unidos, que sin embargo, ella era tan tacaña que vivió como una pordiosera, teniendo todos los millones que una persona podía tener en los Estados Unidos. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos tantas bendiciones, tantas riquezas de parte del Señor, pero vivimos como pordioseros espirituales por no saber aprovechar lo que Dios nos ha dado. Y espero que a través de este estudio nosotros podamos entender las riquezas que el Señor nos ha dado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. En esta mañana vamos a estar estudiando el versículo número 3 del primer capítulo de la carta a los Efesios. Nos concentramos en el versículo 1 y el versículo 2 para hablar del apóstol Pablo como el autor de esta carta, y hablamos también acerca de la santidad. Va dirigida esta carta a todos los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos y fieles, y que nosotros tenemos el llamado de vivir como personas santas, apartadas para la obra del Señor. Y en esta mañana el tema que vamos a estar desarrollando es la bendición de Dios para la iglesia. Anótelo allí. La bendición de Dios para la iglesia. Hay un canto muy antiguo que dice: no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Yo creo que usted se lo sabe, ¿verdad que sí? ¿Cómo dice? Te da la mano y te dice, ¿cómo? Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Y es el saludo que nosotros como cristianos tenemos. Nos damos la mano y decimos: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y es el deseo también de los padres, de los tíos, de los familiares, cuando ven a un pequeñito, al decirle Dios te bendiga, y le enseñamos a pedir la bendición de Dios. Bien, ¿qué nos dice la carta a los Efesios con respecto a la bendición de Dios para la iglesia? Y si usted es parte de la iglesia del Señor, esto que vamos a estudiar es para usted. Y que en esta mañana podamos atesorar, descubrir las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado, que te ha dado a ti y que me ha dado a mí como parte de la iglesia del Señor. Bien, leemos. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a dar lectura nuevamente a este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, en Cristo. Gloria al Señor. ¿A usted no le da alegría que Dios le haya bendecido? Y muchas veces, ¿verdad? Cuando nos saludamos decimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero en esta mañana vamos a aprender un poco más acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado como su iglesia. Y lo primero que en esta mañana vamos a ver en este versículo es que todas las bendiciones que Dios tiene para mí, repito, todas las bendiciones que Dios tiene para mí, ya me las dio en el pasado. Lo repito por si acaso le quedaron los fusibles allí fundidos. Todas las bendiciones que Dios tiene para mí como su iglesia, por supuesto. Todas las bendiciones que Dios tiene para mí, ya me las dio. ¿Cuándo? En el pasado. Y aquí es cuando muchas veces, como dije, comienzan los cables a echarnos chispas, cuando comenzamos a adentrarnos en las profundidades de lo que significa la eternidad de Dios. Y aquí vamos a comenzar a ver doctrinas fundamentales y profundas en que está basada la gracia de la iglesia. Doctrinas profundas como la predestinación que vamos a estudiar en esta carta, que fuimos escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo, cosas que muchas veces no logramos entender. ¿Cómo es que antes de que el mundo existiese, antes de que yo naciese, Dios ya me había escogido y ya me había predestinado? ¿Y sobre qué base el Señor nos ha predestinado? Todas estas preguntas las vamos a ir estudiando y analizando a través del estudio de la carta a los Efesios. Todas las bendiciones que Dios tiene para mí, ya me las ha dado en el pasado. La Biblia, debemos entender que este libro que nosotros tenemos, que es la Biblia, es un libro hiperdimensional. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Nosotros en este mundo vivimos en un mundo que está regido por 4 dimensiones. Conocíamos las 3 dimensiones, ¿verdad? Cuando hablamos de una película, esta película es en 3D. ¿Ha escuchado eso? En 3D. ¿Por qué en 3D? Bueno, porque la mayoría de las cosas que vemos en un televisor es plano. Y vemos las figuras de manera plana. Podemos ver el alto y podemos ver el ancho, pero no podemos ver lo largo, la profundidad. Bueno, esos lentes que utilizamos cuando vamos al cine para ver ese tipo de películas nos da la ilusión óptica de ver las cosas en 3 dimensiones, ver la profundidad y podemos ver cómo los personajes se pueden salir de la pantalla. Albert Einstein descubrió, o más que descubrir, pues enfatizó en la ciencia lo que se denomina la 4ª dimensión, que en la ciencia es conocida como el tiempo. El tiempo forma parte de las otras 3 dimensiones, de tal manera que todo lo que nosotros queramos hacer en este mundo está regido por estas 4 dimensiones, incluyendo entonces el tiempo. Pero la Biblia, pero Dios, Cristo y el Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios habita la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Hay un concepto que manejábamos en los libros de Oanza. No sé si algún oancista se recuerda el concepto de lo que es la eternidad. ¿Ah? Que continúa
por siempre y siempre. Y en otras definiciones se dice que la eternidad no, el tiempo no termina, ¿ok? Más sin embargo, esta definición o estas definiciones se quedan cortas, porque en sí la eternidad es la ausencia del tiempo. La ausencia del tiempo. Cuando la Biblia en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se refiere al principio de todo lo que vemos, las moléculas, las partículas, el universo y el tiempo, porque el tiempo no existía. La misma ciencia ha descubierto que el universo no es eterno. El universo tuvo un principio y que el universo tendrá un final, comprobado por las teorías que estudian el universo a través de la ciencia. De tal manera que cuando venimos a la Biblia, debemos entender que es un libro que está fuera de estas dimensiones. Y cuando, por ejemplo, el apóstol Juan recibe en la isla de Patmos la visión escrita en el Apocalipsis, él ve cosas que no han sucedido todavía. Él las ve que estaban sucediendo y que sucedieron, pero que no han sucedido. ¿Cómo es esto? Él describe cosas que él las estaba viendo, pero que no habían sucedido, pero que ya habían sucedido. Y puede ver todo lo que va a suceder en el futuro, porque fue sacado de la esfera de las 4 dimensiones a la esfera de la eternidad, donde el tiempo no tiene nada que ver, no existe. No hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Entendiéndolo de esta manera, vamos a comprender que cada uno de nosotros, como la iglesia de Jesucristo, hemos sido bendecidos. Todas las bendiciones Dios ya nos las ha dado en el pasado. Y usted dirá, ¿y por qué será que no las tengo? ¿Por qué será que no las estoy disfrutando en mi presente del tiempo que estoy viviendo? Bueno, también lo vamos a responder en esta mañana. Fíjense que el verbo o la palabra que se utiliza allí, el verbo bendijo, no dice el Señor te bendice, presente, ¿verdad? Como decimos nosotros, nosotros decimos que el Señor te bendiga. ¿Y estamos hablando de qué? De un futuro. Y aquí el verbo no está ni en presente ni está en futuro. Está en lo que en la gramática se le llama el pretérito o el pasado. Que en el griego el pretérito es una acción puntual que se hizo y ya. Se hizo y punto. ¿Ok? Y es lo que nos enseña el Espíritu de Dios cuando dice que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido. Él nos bendijo y aquí esta bendición está en el pasado. Ahora, ¿qué es una bendición? Nosotros hablamos de la bendición, que el Señor te bendiga y pedimos, Señor, bendíceme, pero ¿qué es lo que significa etimológicamente la palabra bendición? Bien, acá en el Nuevo Testamento, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, la palabra que se utiliza acá es la palabra eulogeo. Eulogeo, que son 2 palabras, un adverbio y otra palabra. Eu, que es un adverbio que significa bueno o bien. Y logeo viene de logos. ¿Les suena familiar esta palabra? Logos. La palabra logos en el griego es la palabra verbo o palabra, decir. Entonces, etimológicamente, la palabra bendecir significa hablar
bien, decir, pronunciar o declarar cosas buenas, cosas buenas. Ahora, nosotros, por ejemplo, los hombres, las personas, ¿podemos bendecir? Yo le hago esta pregunta. ¿Podemos nosotros bendecir? Claro que sí. De hecho, la Biblia, en esta misma carta, nos dice que nosotros debemos bendecir. Que no maldigamos. Y ahí tenemos la otra palabra que es el antónimo, maldecir. Maldecir. Lo contrario de una bendición es una maldición. Hablar palabras malas. ¿Ok? Y la Biblia nos dice que no debemos hablar cosas malas de otros, sino que debemos bendecir, porque es declarar cosas buenas. Y en la Biblia, la bendición formó parte importantísimo para los hijos. De parte de los padres, la bendición para los hijos era sumamente importante. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de lo importante que era declarar con la boca, decir cosas buenas para un hijo. ¿Recuerdan a este personaje famoso, Isaac, hijo de Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2 hijos. El primero, el primogénito, el que nació primero, ¿cómo se llamaba? Ismael. Ismael, que nació por una desobediencia de Sara. ¿Ok? Y el segundo que nace bajo la promesa se llamó. Están mal, porque dijeron todo al revés. Porque yo les pregunté, fíjense cómo podemos confundirnos, ¿verdad? Yo lo dejé así, ¿verdad? Pero la pregunta que yo les hice era la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? ¿No ves? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Abraham es el que tuvo a Isaac y a Ismael. Ok, no importa. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2. Tuvo 2 porque Abraham no tuvo 2, tuvo más. Ajá. Bueno, ese es otro tema. Isaac tuvo 2 hijos de un solo golpe, como decimos. Gemelos. El primero que nace, a él le correspondía la bendición del padre. ¿Ok? ¿Cuál fue el primero? Esaú. Luego nace Jacob. Pero Esaú menospreció, o sea, tuvo en poco el hecho de tener la bendición de Dios a través del Padre. A través del Padre. Tanto así que la vendió, como dice la Escritura, por un plato de un guiso rojo o lentejas rojas. Más sin embargo, Jacob tenía un deseo profundo, un deseo grande por obtener la bendición. Él quería tener la bendición de Dios a través del Padre. Dios le concede esta bendición y es Él el que recibe la bendición de parte de su Padre, y con ello, con esa declaración, obtenía la bendición de Dios. ¿Qué les parece esto? Es el trasfondo que la Biblia le da a la palabra bendición, bendecir. Y tanto es así que el que se quedó por un buen tiempo con todos los bienes económicos, porque confundimos muchas veces la bendición con la prosperidad económica. ¿Ok? Pero la bendición va mucho más allá que la prosperidad económica. ¿Quién se quedó con los bienes en el campamento? Fue Esaú. Fue Esaú porque Jacob tuvo que salir huyendo. Salió huyendo hacia Parán. Allá llegó sin nada y se puso a trabajar a quien sería su suegro, que era su pariente, Labán, para
comprar o adquirir o poderse casar, dar el dote para poderse casar con una de sus hijas. ¿Trabaja cuánto tiempo? 7 años estuvo trabajando, llegó sin nada. Y a pesar de las malas intenciones de Labán en cuanto a su pago, la bendición de Dios estaba con Jacob, tanto así que si Labán decía, bueno, las ovejitas que sean pintaditas, esas van a ser las tuyas. Entonces comenzaban las ovejas a parir y a parir puras pintaditas. Y cuando Labán veía que Jacob estaba prosperando, era bendecido, le decía, no, vamos ahora a cambiar el asunto. Ahora las pintaditas van a ser para mí y las que no tienen manchas van a ser las tuyas, porque eran las que parían menos así. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Dios? Hacía que entonces las que parían más eran sin manchas. Y así Jacob se enriqueció. ¿Por qué? Porque tenía la bendición de Dios. Tenía la bendición de Dios. Así que cuando yo les hable ahorita más adelante de que estas bendiciones son espirituales, no voy a decir, yo pensaba que también eran materiales. Yo pensaba que Dios me iba a bendecir con dinero, con una hacienda y con empresas. No la tome a la ligera. Porque la bendición de Dios es la que enriquece. Y allí estamos hablando también de la bendición y la prosperidad económica también. ¿Qué le parece? La prosperidad económica. Así que vemos que Dios, como nuestro Padre, nos ha bendecido. En el pasado, fíjense bien, todo lo que Dios tiene para ti, ya te lo ha dado. Ya te lo ha dado. En el pasado, ya Dios nos ha bendecido. Ahora, ¿cuántas bendiciones Dios nos dio? Es la pregunta que en esta mañana quiero hacerles. ¿Cuántas bendiciones Dios nos dio como su iglesia? Volvamos a leer el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, es un hecho, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones nos dio Dios en el pasado? ¿Cómo dice allí? Todas. Toda. Todo incluye todo. ¿Verdad que sí? No deja nada por fuera. Así que Dios nos ha dado de las bendiciones espirituales que pueden existir, de todas las riquezas espirituales que pueden existir, Dios a ti, por ser parte de la iglesia, te las ha dado todas. Todas las riquezas y las bendiciones espirituales, Dios nos las ha dado. Un hecho que ya ocurrió en el pasado, en Cristo Jesús. Nosotros, como iglesia, hemos sido llamados para la bendición. Tú eres una persona que ha sido escogida, apartada por parte de Dios para bendecirte. Y si hasta ahora tú eres de esas personas que dicen, es que yo nací, ¿cómo es que dicen? Hay un dicho. Yo nací para, no me acuerdo el dicho. ¿Para qué? Para clavo. Para que le caigan martillazos y a golpe. Yo nací para clavo, para que me caigan martillazos a golpe. Pero nosotros hemos sido escogidos, hemos sido llamados para bendición. Y no una bendición.
todas las bendiciones espirituales están dispuestas para nosotros como hijos de Dios. Quiero que busquemos rápidamente en Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y aquí Pedro también nos exhorta a bendecir, porque nosotros hemos sido llamados precisamente a la bendición. Dice, no devolviendo. Hay un dicho por allí muy popular. Hacer como te hacen no es pecado. Cosas mías 1:3. ¿Verdad? Hacer como te hacen no es pecado. Pues déjeme decirle que hacer como te hacen sí es pecado, según este versículo. Según este versículo, hacer como te hacen sí es pecado. Fíjense en las mentiras que el diablo nos mete en la cabeza. Porque aquí dice claramente, no devolviendo mal por mal. Es que él me la hizo, yo también se la voy a hacer. Dios ve que estoy haciendo justicia. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste apartado y llamado. ¿Para qué? Para que heredaseis. Hay una herencia que nosotros tenemos. Usted sabe que usted es un multimillonario. Usted es un multimillonario, si no lo sabía. Tiene grandes riquezas, porque usted ha sido llamado a heredar, ¿qué cosa? Bendición. No cualquier bendición, la bendición de Dios, nuestro Padre. Hemos sido llamados para la bendición, para heredar la bendición. Bien, volvamos a Efesios. Como segundo punto, quiero en esta mañana decir o hacernos una pregunta. ¿Dónde están mis bendiciones? Si la Biblia dice que Dios me ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, ¿dónde están esas bendiciones? Según este texto, ¿dónde están esas bendiciones? Lo volvemos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Escúcheme bien. Si a usted le dicen, usted es el heredero de una fortuna multimillonaria y la persona se va, ¿usted lo deja ir sin preguntarle a dónde? ¿A dónde es que está esa herencia para cobrarla? ¿Verdad que no? ¿A usted le interesa saber dónde está la herencia? Pues también nos debe interesar dónde están estas bendiciones espirituales. ¿Dónde están? Según la Biblia, en el cielo. Los lugares celestiales nos habla de los lugares del tercer cielo. El tercer cielo. Bueno, allá están todas las bendiciones que Dios me dio ya en el pasado. Están en el cielo. ¿Qué problema, no? ¿Qué problema? Porque las quisiéramos tener aquí o no. ¿Ustedes no las quisieran tener aquí, en la tierra? Las bendiciones que están en el cielo. ¿Para qué nos sirven entonces esas bendiciones que están en los lugares celestiales? ¿Cómo? Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo las puedo bajar? ¿Cómo me puedo apropiar de las bendiciones que están en el cielo?
y que están dispuestas para mí, porque para algo me las dio el Señor. Todas esas bendiciones como iglesia. Mientras somos iglesia acá en la tierra, ¿cómo puedo yo apropiarme de esas bendiciones? Bueno, número uno, creyendo. Creyendo que yo soy una persona bendecida por el Señor. Soy una persona bendita del Señor. Dios ha declarado con su palabra, ¿y saben qué tiene poder? La palabra de Dios. Todo el libro del Génesis dice que el Señor dijo, con su palabra, los salmos dicen, con su palabra el Señor dijo, hágase, hágase, y de la nada salió el universo, la tierra y toda la creación de la palabra del Señor. Y con esa palabra Dios nos ha bendecido. Somos benditos del Señor. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me apropio de ellas? Primero, debo creer que soy un bendito del Señor. Y aquí entra lo que es la fe. Quiero que me acompañen a la epístola a los Hebreos. La carta a los Hebreos. En el capítulo 11, donde allí nos habla acerca de la fe, de creerle a Dios. Y escúcheme bien, la fe bíblica, la fe de Dios es una fe que implica necesariamente la obediencia. Así que si usted dice, bueno, solamente lo creo, como hay, ¿verdad?, estas palabras que hoy en día se dicen, créalo y ya va a ser, créalo. Pero una fe, una creencia barata, una creencia o una fe que no es la fe bíblica, porque la fe bíblica implica la obediencia, ¿ok? Que nos quede bien claro esto. Santiago nos dice que la fe sin obras no sirve para nada. Está muerta. Porque la fe o creerle a Dios implica obedecer lo que Dios me dice. Y de esta manera entonces yo voy a apropiarme de las bendiciones que Dios tiene para mí. En Hebreos 11, versículo 20, precisamente se habla de la fe y se habla de la bendición. Hebreos 11, 20 dice, por la fe, creyendo, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras que no habían acontecido, pero que él las pronunció creyendo que se iba a hacer. Le dio la bendición a Jacob. A Esaú también le declaró lo que iba a pasar con él. Tuvo parte de bendición, pero también le declaró lo que le iba a acontecer por la palabra de Isaac. Y usted dirá, ¿cuál era el poder que tenían las palabras de los patriarcas? ¿Cuál era el poder que tenía Abraham, que tenía Isaac, que tenía Jacob al pronunciar cosas que se cumplían? La fe. Es la fe, porque tenían una promesa de parte de Dios y ellos creyeron la promesa, la activaron, actuaron en fe y dice acá Hebreos que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que no habían acontecido, pero que sucedieron. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Estos hombres creyeron
lo que Dios decía. Y por la fe activaron la bendición. Ahora, ¿te has preguntado por qué será que no estoy disfrutando de todas las bendiciones que Dios ya me ha dado en los lugares celestiales? ¿Será que no hay fe en mi vida? Y hablo de la obediencia, de creer su palabra, y de amoldarme a lo que Dios me dice en la palabra y no a lo que el mundo me dice, sino que le creo a Dios. Yo me apropio de las bendiciones que son mías, de las bendiciones que son tuyas. Imagínate que Dios tiene allá un cuarto gigantesco lleno de bendiciones dispuestas para ti, pero que aún no te has apropiado de ellas por no creer o por no obedecer a lo que Dios te está mandando para obtener las bendiciones. ¿Cómo más me puedo apropiar de las bendiciones? A través de la oración. Escúcheme bien. A través de la oración. Cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, quiero ilustrarlo de esta manera. La mayoría de nosotros tenemos un aparatico de estos, ¿verdad? Un celular, que son inteligentes, hasta más que nosotros. Son inteligentes, le decimos ahora, inteligentes. Y la mayoría de estos aparatitos tiene una conexión que no la vemos, pero es una conexión que existe, que aunque no la vemos, conecta de una manera impresionante este aparato con alguien en China, en Japón, donde sea que esté, ¿verdad? A través de lo que hoy en el mundo de la tecnología se conoce como la nube. ¿Han escuchado hablar ustedes? La nube. ¿A qué se refiere la nube en el aspecto tecnológico, las computadoras y los teléfonos? ¿Habla de qué? Un almacenamiento. Le dice, ¿lo quiere guardar en el teléfono, en la memoria o en la nube? Y usted dirá, bueno, ¿en las nubes cómo? Si cuando llueva se me mojan. En la nube está hablando de un espacio que no lo vemos, no sabemos dónde está, pero es un espacio que existe, el ciberespacio se le llama, el ciberespacio. Y allí se almacena una gran cantidad inimaginable de información. Y estos aparatos podemos nosotros descargarle muchas aplicaciones. Y que esas aplicaciones nos van a bendecir la vida, por decirlo de esta manera. Nos van a aliviar la vida en muchos aspectos porque tenemos una aplicación que nos va a ayudar en cualquier área que nosotros podamos necesitar alguna ayuda. Tenemos ese tipo de aplicaciones que las podemos bajar. Miren, están disponibles en la nube. Todas las aplicaciones están disponibles en la nube. Pero si usted no se conecta con la nube y le pide a algún servidor que le descargue la aplicación no se le va a descargar. Sola no se le va a descargar. Si usted no tiene esa comunicación con el ciberespacio. Bueno, de la misma manera, la manera en que nosotros podemos conectarnos con los lugares celestiales, con el tercer cielo, es a través de la oración. ¿Sabía usted que usted tiene un wifi? ¿Cómo nos encanta el wifi, verdad? Hoy en día llegamos a cualquier parte, salimos, ¿verdad? Y lo primero que nosotros buscamos es el wifi. Llegamos a una casa y ya no pedimos café, ¿verdad? Antes la gente llegaba y pedía un cafecito, ¿verdad? O un vasito de agua. Ahora no. Ahora usted llega a la casa y te piden la clave del wifi. ¿Verdad que sí? Dame la clave del wifi.
y ya, nos sentimos bien, porque estamos conectados. Bueno, usted tiene un wifi. Ese wifi es la oración. ¿Y saben qué? No falla ni abajo el agua. Para donde usted vaya, esa conexión no falla. Es más que 5G. No falla en ninguna parte la oración. Y saben que muchas de las bendiciones no las obtenemos porque no oramos. No oramos. No se las pedimos al Señor. Santiago 4:2. ¿Qué nos dice Santiago 4:2? Santiago 4:2 dice, escuche bien, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Escuche bien todas las palabras que tiene este versículo. Está hablando de cosas que queremos y no las tenemos. Y que muchas veces codiciamos o envidiamos al que las tiene. Y no podéis alcanzar. La señal como que no, la descarga no se da. Falla descarga. Y no llegó la bendición. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y fíjense que dice, ¿por qué? Santiago dice, sencillamente, porque no pedís. Porque no pedís. Porque no estamos orando al Señor, conectados al Señor, en todo tiempo, como dice la palabra del Señor, para obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La oración, la fe, accionar en obediencia es lo que nos va a ayudar, mi querido hermano, a obtener todas las bendiciones del Señor. Y hagamos como el teléfono, que ya no nos cabe una aplicación más, ¿verdad? Porque ya de tanto bajar aplicaciones ya no nos caben ya. Que nuestra vida, digamos, es que estoy tan abundante de bendiciones del Señor que ya las tengo que compartir con la gente. Porque sobreabundan las bendiciones de Dios. ¿Y saben qué? Todas están dispuestas para usted en Cristo Jesús. Y como último punto, quiero decirles que todas estas bendiciones espirituales las tenemos, o Dios me ha bendecido, porque estoy en Cristo. ¿Saben por qué Dios nos ha dado todas las bendiciones? Porque usted es bonito, porque usted es bueno. No. Dios nos ha bendecido porque estamos en Cristo. Y Dios le ha dado a su Hijo todas las cosas. Las ha sujetado bajo sus pies. Todos los dominios son de Él. ¿Y saben qué? Volvemos a la hiperdimensión. Dice la Biblia que cuando Cristo moría en la cruz, yo estaba allí. Tú estabas allí. Cuando Cristo resucitó, tú estabas allí con Cristo. Y dice Colosenses y dice Efesios también, que Cristo está sentado en el cielo y que nosotros, fíjense bien, estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Más de 27 veces acá en la carta a los Efesios se utiliza la expresión en Cristo para hablar de nuestra posición en el Señor. Estamos en Cristo. Todo el libro, la carta a los Efesios nos habla que somos parte del cuerpo de Cristo. Y nadie te puede sacar del cuerpo de Cristo. Eres parte del cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos ha hecho parte de Cristo. Y si somos Cristo, entonces la bendición de Cristo está en nuestra vida. Porque estamos en Cristo. ¿Qué les parece? Así que sáquese de la cabeza ya ese pensamiento de que esto no es para mí, de que yo no puedo hacerlo, porque usted ha recibido una herencia. La herencia son todas las bendiciones espirituales que el Señor
tiene para nosotros. Colosenses dice que en Cristo están escondidos todos los misterios del conocimiento y de la sabiduría. Y como el Señor le dijo a su pueblo Israel, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces nosotros no disfrutamos de las bendiciones de Dios por no conocer a Dios y lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Así que, mi querido hermano, usted es una persona bendecida. Dios ha pronunciado, ha declarado palabras buenas. Dice el Señor, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Y aunque me pasen cosas malas, eso no implica que no tenga la bendición de Dios. Jacob tenía la bendición de Dios y le pasaron cosas malas. Lo engañaron con la mujer. Le metieron gato por liebre. Esa no era, ¿verdad? Le cambiaron el sueldo varias veces. Pero aún así, el Señor le bendijo. Aún con lo que nosotros podamos estar pasando en esta vida, tenemos la bendición del Señor. Aprendamos a disfrutar de sus bendiciones, a vivir en una vida de obediencia, de fe y de oración al Señor para disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.